Bienvenidos a una nueva edición de los especiales de Zona Campo TV. En esta ocasión tenemos el agrado de hacer la segunda entrevista con el médico veterinario Enrique Villar del Laboratorio Alevet. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Sergio. Hola Gracias. Enrique, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para la gente que nos vio la otra vez y como para poner un poquito en tema para el que no lo pudo hacer, esta es la segunda entrevista que hacemos con Enrique, que es asesor técnico del Laboratorio Alevet, que cuando lo contactamos nos planteó la posibilidad de abordar un tema sumamente interesante, que es la cuestión de suplementar deficiencias naturales, normales, en rodeos y en establecimientos de cría. Es decir, no abordarlo desde los problemas patológicos o cuestiones derivadas de algún problema puntual, sino cosas naturales que necesitan ser balanceadas para tratar de llegar a esto que es presentado como algo normal, pero que no lo es tanto, de lograr un ternero por vientre por año, ¿no? Entonces, como es un tema enorme, lo dividimos en dos secciones a propuesta de Enrique, una que venía desde todas las circunstancias que rodean al nacimiento del ternero hasta el fin de la recría, y después la segunda etapa venía ya más puntualmente relacionada a las vaquillonas, todo lo que tiene que ver con lo posterior al fin de la recría, podríamos decir el servicio y el tema del diagnóstico de preñez, hasta la lactancia. Para una charla, hermoso tema de abordar todo lo que es el final no, tampoco final del desarrollo, sino el pasaje de esa ternera, esa vaquillona, a su rol de madre, de gestante, y después de tener un ternero al pie lactándolo, y con todas las exigencias nutricionales que le trae eso a ella. Habíamos llegado en la conversación anterior sobre el final de la recría de esa vaquillona y ya con edad y peso y madurez sexual para darle el servicio. Habíamos hablado de los servicios de distinto tipo, inseminación artificial a tiempo fijo, servicio natural a campo con toro, servicio a celo detectado, etc. Al final de darles el servicio, claro, el manejo referido al servicio, hoy comenzaríamos esta parte con el diagnóstico de la preñez. El diagnóstico de preñez en muchos campos se hace con el profesional veterinario haciendo por braceo rectal el diagnóstico manual para el diagnóstico de la gestación de esa hembra. El diagnóstico también puede ser hecho por ecografía y también, digamos, por ecografía la preñez es muy frecuente, cada vez más frecuentemente detectada y a más temprana edad, inclusive que por braceo rectal. Ahora bien, cuando llevo a esos animales en este momento, en esta época del año, ¿no es cierto? Es decir, en otoño llegamos al diagnóstico de la preñez. No voy a hablar solamente de la vaquillona, sino también ahora ya meto la vaca del campo, meto todo. Lo que le voy a pedir al veterinario actuante es que además de diagnosticarme vaca vacía y vaca preñada, que me dé un informe también de las cosas raras que encuentra en las matrices o en los genitales de las hembras que estoy revisando. Le voy a pedir también al profesional que me clasifique la preñez en vaca cabeza de parición, vaca cuerpo de parición y vaca cola de parición. Y que también voy a aprovechar esa oportunidad, hablando ahora de la categoría de vacas, para boquear. El boqueo es fundamental para yo
toda vaca que tenga diente clavija, que tenga dientes que apenas me va a durar un año, le hago una marca, una señal, le corto un poco, le hago una pollera a la cola, o no sé, algo que le identifique como vaca que va a criar su último ternero, vaca cut. De manera tal que cuando el veterinario va, yo dueño de la tropa, lo aproveche para que me haga un informe, para que haga un informe completo, no solo de vacía y preñada, sino si es vacía normal, si es vacía patológica. Y luego yo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un número de animales preñados, cabeza, cuerpo y cola, y voy a tener un número de vacíos. Ahora, la relación entre el número de vacíos y preñados va a determinar qué hago con lo vacío. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a un campo y resulta que tengo el 30% de vacías, no es lo mismo que tenga el 10% de vacías. Porque mucha gente, digamos, en estos rodeos, digamos, le hace tacto y sacan 30% de vacíos. ¿Qué hago? ¿Elimino la vacía o la perdono y la vuelvo a dar servicio? Esto va a depender muchísimo de, digamos, financieramente, cómo está el dueño, si necesita plata o no, de cuánto pasto voy a tener yo en el próximo invierno, si necesito vaciar el campo o no, y además del estado de la vaca vacía. Si la vaca vacía, además vacía, está flaca, no me van a pagar nada. Y si la vaca vacía tengo tiempo para mejorarla y para cambiarla de categoría a una vaca gorda, pues entonces le daré esa opción. Lo que me importa acá es también evaluar que si la vaca o el vientre lo saco vacío y es buena calidad genética y averiguo la causa de por qué está vacía, porque muchas veces la vacuidad está relacionada nada más que a la nutrición o a un mal manejo, entonces quizá me cueste menos a mí perdonarla y darle un servicio, digamos, un servicio de otoño o esperar a la primavera del año siguiente, de ese mismo año. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la gente en algunos países y en algunas zonas descartan la vaca como si fuera fácil sacar, ¿no es cierto? Y se llevan con ellos un montón de esfuerzo genético porque la vaca salió vacía porque no hubo pasto. ¿Y qué culpa tiene la vaca, digamos? ¿No es cierto? Entonces este es todo un tema que yo lo quería plantear. Y por supuesto, digamos, si son vacías patológicas, tendré que hacer mis sangrados, tendré que hacer mis análisis, tendré que hurgar un poquito más para ver qué está pasando con las enfermedades reproductivas como tricomoniasis, leptospirosis, brucelosis, IBR, diarrea vírica bovina, rinotraqueitis infecciosa o muchas otras enfermedades que me pueden producir pérdida embrionaria o aborto. Enrique, esto Sí. que comentás me hace acordar un poco, me trae otra vez a la mente esta propuesta general que tenés vos de reflexionar sobre lo que consideramos normal o estándar, ¿no? Porque hay un montón de esfuerzo y hay un proceso muy largo atrás de cada meta. Es como la foto que se ve de una película muy larga, entonces cada caso concreto requiere su análisis. Es así, es así. El momento de diagnóstico de preñez es un momento clave para el criador. Yo a veces, digamos, con toda humildad, suelo ver que cuando se hace, no hay personas claves acompañándolo al veterinario, personas dueñas del campo o empresarios, ¿no es cierto? No hay una persona que esté al lado del veterinario, digamos, acompañando la acción del diagnóstico de preñez. Y esto, digamos, a veces da que pensar porque el momento de diagnóstico de preñez sirve para lo que hablábamos hoy, para ver, bueno, a ver cómo está mi rodeo de vientre, genitalmente y sanitariamente y nutricionalmente. Porque una cosa les voy a decir, si la vaca llega flaca al diagnóstico de preñez, ¿no es cierto? Yo tengo que en ese momento hacer una acción, la vaca me sale preñada pero está flaca, tengo que hacer una acción para
que esa vaca me llegue a la primavera gorda. No sé si entiendo lo que quiero decir. El momento de hacer una decisión de una vaca preñada flaca es en el momento del tacto, para darle una mejor comida, porque una vez que esa vaca entre ya, estamos en el otoño haciendo tacto, camino al invierno, si yo no la mejoré ahí, ¿cuándo la voy a mejorar, digamos, ¿no? Entonces es importante ver que haya siempre una persona clave, una persona con poder de decisión al lado de los resultados de diagnóstico de preñez. Perdón, Enrique. También Sí. muchas veces yo siempre hago, más allá, por supuesto, del propietario, que esté el encargado, el responsable de la tropa, porque con él es al que yo primero, como veterinario, en el momento del tacto, me doy vuelta y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la época de servicio? Y bueno, ahí muchas veces saltan los trapitos al sol, como decimos, que los toros entraron flacos, que se lesionaron y no se cambiaron los toros, bueno, o si no el tema, que bueno, mencionaste recién, el tema del sanitario, descartar, más allá de decir, bueno, ¿qué hago con toda esta vacía? Descartar problemas sanitarios, y bueno, y ahí sí la opción de darle una nueva chance de servicio. Pero sí, el encargado del rodeo es el que no puede faltar nunca. Exacto. Así mismo. Comparto totalmente, Sergio. Tenemos aquí ya mi categoría de vacas preñadas, ya le habré asignado lotes distintos si dividí en cabeza, cuerpo y cola de parición, o las meteré todas juntas. Eso va a gusto y gusto del consumidor, ¿no es cierto? Pero en campos donde tengo poco ordenadito, yo lo que es cabeza de parición lo voy a poner en un lote, y lo que es cuerpo y cola lo mandaré a otro lote. ¿No es cierto? Muy bien. Tengo el lote de preñadas. Este lote de preñadas va a comer un pasto que yo, o un forraje, una pradera o una pastura, o estamos en otoño, una avena, un centeno, lo que haya preparado, y los requerimientos, la vaquillona y la vaca preñada, pero me voy a ahondar a la vaquillona ahora. Esta vaquillona está preñada, pero sigue creciendo, ¿cierto? Es decir, la vaquillona está preñada, yo la entoré a los 18 meses o la entoré 17 meses, pero sigue creciendo. Entonces, si sigue creciendo, la vaquillona esa, sus requerimientos nutritivos no van a ser lo mismo que la vaca de rodeo general, porque la vaca de rodeo general ya ha hecho cuerpo, ya parió y ya es multípara. Esta no, esta está gestando y tiene su feto y está creciendo. Entonces, la vaquillona, mi consideración es que debe comer la lechuga del campo en pleno otoño-invierno, porque no me puedo permitir que esté, digamos, con desnutrición o falta de balance de comida, porque ella está todavía creciendo. Respecto a la sanidad, por supuesto, yo voy a seguir cuidándome de la sarna, haciendo el seguimiento de del cobre con la amantina premium, ¿no es cierto? Podré o no estar dando, digamos, minerales y vitaminas como el olivitazán cada 3 o 4 meses, dependiendo de la nutrición y de la oferta forrajera que le está dando a ese animal, y tendré con los recorredores sumo cuidado en mirar que no haya moco pegado a la cola, moco sucio pegado a la cola, porque eso quiere decir que esos animales han abortado o han tenido pérdida embrionaria. Entonces, ¿qué tiene que hacer un recorredor en el lote de vacas después que yo las saqué del corral como preñadas? Mirar todos los días a la tropa y mirar que la cola de la vaquillona, en este caso, y en el lote de vacas lo mismo, no tenga moco pegajoso colgado con estrías blancas que me están indicando que está habiendo pérdidas de embrión
más que pérdida de embrión, pérdidas fetales, ¿no? Porque yo nunca voy a ver, es muy difícil encontrar el aborto en el suelo, es muy difícil. Entonces, eso me va a permitir, pero ¿para qué me sirve a mí estar detectando que hay animales abortando o perdiendo el embrión una vez que yo les hice tacto? Me sirve para sacarle sangre, porque si yo pierdo el embrión o pierdo el feto, yo voy a sacar sangre el día 1 y voy a repetir la sacada de sangre el día 30. ¿Y qué voy a mirar? La serología. ¿Para qué voy a mirar la serología? Porque si yo tengo un título, por ejemplo, para decir de leptospirosis, 1 en 200, en la semana del aborto, y se me fue 30 días después a 1 en 700, la vaca abortó por leptospirosis, o la vaquillona. Entonces, detectar las pérdidas embrionarias o los abortos durante toda la gestación es trabajo de los recorredores, ¿sí? Enseñarles a mirar cómo es un aborto. A veces me ha pasado a mí decirles, juntarme con el capataz y preguntarles, acá abortó alguna vaca, y delante de ellos tenían una vaca con la cola sucia. Con la cola sucia me refiero al rabo y me refiero a la zona peribulbar, que ha perdido moco blanquecino. Entonces me decían, no, acá no hay abortos. Y digo, mirá, acá enfrente tenés una vaca que ha abortado. Entonces, esa vaca se retira, tengo 7 días, alrededor del aborto para sacar sangre, y repito mi sacada de sangre 30 días después para ver si serológicamente títulos de algunas enfermedades son aumentadas, porque entonces es por eso que me está produciendo el aborto, por esa enfermedad. Menos en brucelosis. Brucelosis es otra cosa. Pero sí, por ejemplo, en el caso del leptospiro, o en el caso de IBR, o en el caso de otras enfermedades. Ahora bien, la vaca y la vaquillona, en este caso la vaquillona, ella está consumiendo su dieta y los requerimientos en términos generales son bajos. 12, 11, 13% de proteína bruta, está bien. Ahora, ¿qué pasa acá con la alimentación cuando me acerco al último tercio de gestación? El 90% de lo que yo consumo, que el vientre consume en el último tercio de gestación, va al feto. Es decir, esto es un tema importante. En el último tercio de gestación, el 90% de la energía que consume va al feto. ¿Y a qué más va cuando ya está por parir? A la preparación del calostro. Esto, ¿por qué es interesante? Interesante porque si en el último tercio de gestación mi hembra está gestando un feto hembra y come menos de un 13% de proteína bruta, los ovarios que está formando ese feto hembra van a dar folículos cuyos cuerpos lúteos luego van a tener células luteales pequeñas de por vida. Repito, si una vaca o una vaquillona está en el último tercio de gestación y en su ingesta come menos del 12-13% de proteína bruta en la ingesta, va a gestar hembras que sus folículos van a dar luego cuerpos lúteos cuyas células luteales me van a provocar progesterona basal baja. Es decir, que va a tener una subfertilidad de por vida. Va a ser un vientre de por vida. Subfértil. Exacto. Correcto, Sergio. Entonces, como hablábamos el otro día, esto en muchos campos de la Argentina no sucede porque mi trébol blanco, mi trébol frutilla, mi trébol rojo, mi trébol, yo qué sé, mi lotus, mi melilotus, me aportan un porcentaje de proteína, ¿no es cierto? Muchas veces en campos naturales me aportan mi porcentaje de proteína. Ahora, cuidado, si yo me voy a campos pobres, donde mi porcentaje de proteína es baja, ese feto que está formándose en el último tercio de gestación, que está formando hueso, que está formando músculo, que se está formando la cabeza, el hígado, las tripas, el aparato digestivo, todo está formando, está requiriendo alta concentración de comida de parte de la mamá.
no es un tema menor. Entonces, yo en el último tercio de gestación debo reforzar mi cantidad de energía neta metabolizable. No puedo, en el último tercio de gestación, empobrecer mi ración, porque finalmente, si yo empobrezco mi ración en la vaca, en el último tercio de gestación, y en la vaquillona más, me lo va a acusar después en el intervalo parto primer celo fértil. Entonces, en el último tercio de gestación, cuidaré mucho de que no le falte cobre con la mantina en la zona de cobre, le puedo dar un refuerzo de olivitazán. Y hay otra cosa que es importantísima. Si yo estoy en un rodeo de cría y estoy con pastos secos y pastos viejos, el aporte de vitamina A, D y E no va a existir. El aporte de vitamina A, vitamina D y vitamina E existe solo en los pastos verdes tiernos. Los henos, los silos, los rollos, los granos, los expeller, son pobres en vitamina A, D y E. Entonces, si yo estoy en pleno invierno con paja, tengo una falta de aportes normales de vitamina D y ahí entra el olivitazán aportando vitamina D en forma inyectable. Muchos me van a decir, y de hecho lo dicen, no, pero yo le doy una ración que en la etiqueta dice que tiene vitamina D. Bueno, está un trabajo de el INRA, que es un instituto francés digamos, como si fuera el INTA de acá, donde menciona que el 87% de la vitamina A que entra por boca en suplemento, si no está cubierta por una cubierta proteica o algo que lo haga llegar al intestino y sea absorbida, es desaprovechada en el rumen en un 87%. Si yo doy por vía bucal la vitamina A en un suplemento, tiene que estar lo que nosotros decimos perlada, tiene que estar cubierta, para que cuando llegue al rumen no sea destruida por la flora, por los bichitos que están en el rumen, sino que llegue entera hasta el intestino y ahí sea absorbida. Por eso es que mayormente la vitamina A, D, E en los pajonales, en pleno invierno, se da inyectable. Porque por boca, a no ser que esté perlada, no va a servir. Entonces, en el último tercio de gestación yo tengo un aspirante de energía y de comida, que es mi ternero, que se está gestando. Perdón, Enrique. Sí. ¿Con qué frecuencia mínima podemos aplicar el olivitazán? ¿Qué intervalo mínimo se puede dar del olivitazán durante la gestación o durante el año? Vos podés, está referido a eso, el aporte del olivitazán está referido a la frecuencia, a qué es lo que está comiendo la hacienda. Si la tropa te está comiendo pajonal seco, vos vas a tener que estar dando cada 2 meses olivitazán, ¿no es cierto? Ahora, si el animal está pastoreando por hora, suponete un verdeo de invierno, está en un pajonal y pastoreando por hora un verdeo de invierno, ya no. Ya te cambia la aplicación de olivitazán, lo puedes dar cada 4 o 5 meses. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, la gente tiene verdeos de invierno con alambrado eléctrico, entonces están comiendo en un pajonal y le dan de comer, digamos, entra por día, tantas horas por día, y lo sacan de nuevo al pajonal. Y no te digo nada cuando llueve, ¿no es cierto? Cuando llueve no querés que te pisen la avena y vos entonces lo mandás a un pasto viejo y le entrás. Cuando el animal entra a comer pasto verde tierno, él va a comer vitamina A, D, E, lo va a acumular en hígado por más allá de 30 días. Ahora, ojo, tiene que comer 3 o 4 días pasto verde tierno para acumularlo en el hígado. Después lo mando al pajonal, pero ellos tienen que comer 3 o 4 días. Si no, ellos no comen pasto verde tierno, durante todo el invierno tengo que aplicarlo en forma inyectable, y ahí sí olivitazán cada 2 meses. Perdón, entonces. Sí. Muy lindo dato ese, muy buen dato, muy práctico. Con 3 o 4 días de pastoreo de un verdeo, le aseguramos vitamina ADE, un depósito hepático de ADE por 1 mes al animal. Sí, es así. Lo que decías. Sí. Caso contrario, a ver, como fue este año, yo tuve clientes que
con avenas que le llegaron a pegar hasta casi principio de septiembre, le habían dado una comida. Está por el tema de la sequía y que esto que lo otro. Le hicieron una comida allá por junio, y después no la tocaron más. Porque Claro. por la seca no volvió. Ni Claro. siquiera cerraba el surco. Entonces, muy bien, hubiera habido, ahora ya están todas paridas, pero le hubiera venido muy bien la aplicación, así como decías, cada 60 días del olivitazán, como para Así mismo. compensar la falta de verde. Así mismo. Estas, bueno, es bastante relevante ver cómo la gente se olvida del aporte de vitamina A, D en los pajonales, en los pasturas viejas. El aporte de vitamina D en las pasturas viejas es pobre y no llega a cubrir los requerimientos. Así que llegamos entonces al último tercio de gestación y en el caso de la vaquillona va a estar supuestamente gorda y va a parir su ternero. Pero me quiero tirar un poco hacia la vaca que no está tan gorda, hacia la vaquillona no gorda, sino la vaca que sufrió, que estuvo en lactación, que viene dando, digamos, sufriendo restricciones alimenticias, y esa vaca, ¿qué le va a pasar? El ternero que está adentro como feto ocupa en el último tercio de gestación muchísimo espacio, y al finalizar la gestación, el aparato digestivo de la hembra se reduce muchísimo. Se va a un rincón para dejarle espacio a semejante feto que tiene adentro. ¿Qué es lo que pasa? La vaca, en el preparto, yo tengo que mirar el estado de la vaca y qué está comiendo. ¿Por qué? Porque esa vaca y esa vaquillona tienen que lograr reserva de grasa peritoneal y grasa alrededor del riñón. ¿Por qué tienen que lograr tener reserva de grasa perirrenal y grasa de peritoneo? Porque cuando esa vaca pare, lo primero que va a hacer es entrar en balance energético no tan positivo. ¿Por qué? Porque la vaca va a parir, su aparato digestivo es ineficiente porque se ha reducido, porque se desplazó y dejó lugar al feto, y al parir va a empezar a lactar. Entonces, cuando empieza a lactar, parte de la energía va a ir ¿a qué? A la leche. Y si ella no tiene reserva hepática, reserva de grasa de peritoneo y reserva de grasa perirrenal, ella va a echar mano a cualquier otra grasa, o digamos, va a destruir su energía de otros lugares para proveer de energía para producir leche y producir celo y lograr la involución uterina. El 90% de la energía que consume en el preparto la vaca es para calostro y para feto. Si yo no doy una dieta buena en el preparto con pastos de alta digestibilidad y, por qué no decirlo, un poquito de maíz, yo voy a hacer parir esa vaca y mi vaca va a entrar digamos, al parto con pocas reservas de grasa de peritoneo, y entonces va a empezar a lactar y le va a dar el calostro, pero no va a tener energía suficiente para una buena involución uterina, no va a tener comida para lograr una buena involución uterina y para entrar en celo fértil inmediatamente. A esto yo me refiero. Aquí dice aumento de los requerimientos nutritivos, aumento de la proteína bruta, grasa corporal y aumento absoluto del feto en el último tercio de gestación. Es importantísimo que la vaca entre al parto con reserva de grasa. ¿Por qué? Porque ese aparato digestivo en el parto se hace ineficiente y en los primeros 15 días después del parto
la vaca está en otra cosa, está en atender a su ternero, está con un estrés del parto, y ella no es eficiente en el consumo de pasto. Entonces, si es poco eficiente, el consumo de materia seca disminuye en el último tercio de gestación, más que en el último tercio, el último mes de gestación, el consumo de materia seca disminuye, por lo tanto tengo que prever de dar pastos de mayor digestibilidad o dar un poco de suplemento, si la vaca viene muy mal, para que enseguida produzca calostro, produzca leche, haga involución uterina rápidamente y entre a celo fértil. Rápidamente. ¿Por qué quiero que entre a celo fértil rápidamente? Porque el pico de lactancia de la vaca de rodeo de cría es el día 60, día 70. Y yo tengo que entrar a preñar a la vaca antes de su pico de lactancia. ¿Por qué? Y porque una vez que llegó al pico de lactancia, como hablábamos el otro día, cada litro de leche eroga por la teta 2,8 kilos de maíz en términos de energía. Es el equivalente a 2,8 kilos de maíz cada litro de leche. Entonces, para que nos entendamos, debo preparar a la vaca preparto para que ella no tenga problema en el posparto y se quede con hambre y tenga un intervalo parto, primer celo fértil alargado. ¿Por qué? Porque ella, en vez de entrar a un celo fértil el día 60, entra a un celo fértil el día 120, 150, 170, y lo que era cabeza de parición se llama cuerpo de parición o cola de parición. Se me va para atrás en el rodeo. Y como hablábamos el otro día, nosotros tenemos que vender la mayor cantidad de terneros pesados por vientre dorado. Entonces, los requerimientos de la madre en el preparto, debo aumentar la digestibilidad de lo que comen y, si es posible, meterle un poco de almidón en forma de maíz o en forma de algún concentrado que yo le quiera dar en el preparto. ¿Por qué? Porque sus órganos digestivos están achicados de tamaño, porque se les ocupó el feto, y porque después del parto ella va a estar en un estresazo del parto, va a cuidar a su ternero, va a ser ineficiente en el consumo de materia seca, y yo ahí le tengo que aportar, como es ineficiente, le tengo que poner mejor calidad de materia seca, para que no entre en balance energético negativo. Y entonces voy a tratar, y por eso las inseminaciones al tiempo fijo son muy útiles, que tratan de hacerlo, el IATF, llegar a preñar a la vaca antes de los 60 días. ¿No es cierto? Eso en vaca. ¿Y qué pasa en la vaquillona? Bueno, la vaquillona es un temón. ¿Por qué? Porque la vaquillona está creciendo todavía y tiene que darle la lactancia y entrar en celo fértil. Y ahí es donde pasa, cuando hay subnutrición, que la categoría vaquillona parida me entra en picada y me baja el porcentaje de preñez. Y ahí es donde entonces se aplica hacer el destete precoz. Para vaquillona, destete precoz, me aumenta el porcentaje de preñez un montón. Te puedo asegurar que he estado en rodeos en otros países donde hicimos destete precoz en 2.000 vaquillonas y pasamos de un 35% de preñez a un 75% de preñez en el segundo entore, con el destete precoz, solamente haciendo destete precoz. ¿Qué lográs con el destete precoz? Sacar la erogación de la leche por la mamá hacia el ternero, y además trabajo del doctor Baruselli es sacarlo lejos al ternero, ¿no? Porque si vos lo dejás cerca de la mamá, ese ternero, elimina, sale por la piel unas feromonas que actúan de alguna forma inhibiendo los estrógenos. Entonces, el trabajo de Pietro Baruselli, colaborador en la Universidad de San Pablo, él demostró que para hacer un verdadero destete había que llevar a los animales más allá de 800 metros. Si los dejabas hasta 800 metros, la mamá olía las feromonas del ternero y inhibía la secreción de estrógeno. Es un tema muy técnico, pero vale la pena decir que cuando se desteta, se lo lleva bien lejos de la mamá, ya sea destete precoz o el otro. En el preparto, el tema es encierro para aplicar o no encierro. Digamos, si yo veo que 2 meses antes quiero sujetar un poquito alguna deficiencia en el rodeo, tengo que tener cuidado el estado de los corrales, el barro, los golpes,
porque vaca muy panzona o hembra muy panzona puede provocar problemas de aborto. Pero está bueno considerar que 2 meses antes del parto aplicar un Olivitasan Plus y un energizante para reforzar la parte de deficiencias o de desequilibrios que pueden generarse en el último tercio de gestación, cuando yo no estoy con una oferta forrajera equilibrada. Y quiero separar acá lo que es vaquillona de lo que es vaca. Porque la vaquillona, como dijimos, tiene muchos más requerimientos y yo la debo reforzar su preparación del parto, por lo que hablábamos antes, para que cuando pare pueda tener una involución uterina rápida, lo más rápida posible, y que me entre en celo antes del pico de lactación, que es el día 60-70. Y repasando, el destete precoz y el hiperprecoz están muy indicados en las vaquillonas, están indicados también en las vacas, pero más en las vaquillonas, porque siempre se me cae el porcentaje de preñez en la vaquillona de primer parto, comparado con las vacas multíparas, siempre y cuando el problema sea nutricional y no por problemas como tricomoniasis o vibriosis, que son venéreas, que también en las vaquillonas, como son vírgenes, me las acusa por pérdidas de fetos alrededor del día 60 por tricomoniasis o vibriosis. Llego entonces al parto, y el parto, como hablábamos antes, cae el ternero y la vaca había disminuido su consumo de materia seca, como explicamos, hasta un 30% disminuye el consumo de materia seca, librarla con una mejor calidad de pasto digerible, sumado a algún golpe de grano que le pueda dar si yo quiero tener una involución uterina rápida para crear un celo fértil rápido y a su vez tener, digamos, una buena lactación. Acuérdense que por cada litro de leche que la vaca llega al pico de lactación, son 200 litros más en toda la lactancia. Esto está más referido a vacas de lechería, pero en una vaca de cría también es importante que ella llegue en un buen estado corporal al pico de lactancia, porque si llega a un mal estado corporal en el pico de lactancia, la ubre actúa como un astringente de energía, me chupa la vaca y el intervalo parto primer celo fértil se me alarga. La vaca pare, la vaca llega a su primer celo fértil y si es servicio natural tomará el toro, y si es servicio con IATF lo trataré de hacer entre el día 47 al día 57, como en muchos países ya lo hacen, ¿no? Es decir, en rodeo de cría tratan de, digamos, entre el día 47 y el día 57 preñar la mayor cantidad de vacas del rodeo. Si no, entran a hacer pico de lactancia y meseta, y el intervalo parto primer celo fértil se me alarga. Y entonces voy a tener más cuerpo y cola de parición. Sergio, vos querías hacer un comentario, por favor, ayúdame. Sí, Enrique. Bueno, remarcar todo lo que te estás explayando en la importancia de la mejor alimentación preparto, en la época del preparto de ese vientre, que con eso nos vamos a asegurar, ante todo, como dijiste, un excelente desarrollo del ternero, la transición de gestación a inicio de lactancia va a ser bueno, va a ser muy eficiente, estando muy bien comida desde el preparto, y vas a lograr o garantizarte una excelente involución uterina y prepararse para el próximo servicio y muy buena eficiencia reproductiva también. Pero todo, por eso, apuntando a la nutrición y al balance macro y microminerales en la época del preparto, más que nada. Así es cierto, y digamos, tratar de
además de asegurarme pastos de buena digestibilidad, de mejor digestibilidad en el último tercio de la gestación, siempre para el año que viene, empezar a pensar, mover un poco los suelos para hacer, como dije el otro día, siempre en los campos de cría hay alguna lomita de 3 o 4 hectáreas para hacer algún maíz, o algún verdeo, hacer rollos de avena granada, por ejemplo, y usarlos estratégicamente para los momentos estos, ¿no? Si yo puedo lograr hacer. Ustedes me van a decir, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me venga la máquina enfardadora a que haga rollos, o que me vengan a hacer un silo por 7, 8 hectáreas, no me viene la gente, eso te responde la gente, ¿no? Entonces, es cierto, digamos, muchas veces en las zonas de cría no te viene nadie a hacer silo, porque son pocas las hectáreas. Bueno, entonces busquemos de hacer rollos de avena granada, algo que le dé un poco de almidón adicional al momento del preparto, y reforzar así la cantidad de energía neta metabolizable que la vaca ingiere, porque estamos todos de acuerdo que la cantidad de materia seca en el momento del parto y periparto se reduce en un 30% en su consumo. Entonces tengo que equilibrarlo con mejor calidad de comida. Y si no, considerar ya tener presupuestado un grano, un chorrito de grano abajo del eléctrico, en esa época crítica para el vientre. Correcto, sí, así mismo. Es decir, todo lo que sea suplementación en este momento me va a servir para una mejor involución uterina, me va a servir para un mejor celo fértil y me va a servir también para una glándula mamaria eficiente, ¿no? Una glándula mamaria que actúe, que esté trabajando con buena cantidad de comida. Perdóname, y otro dato importante que hoy lo mencionaste, la calidad del calostro. Sí. ¿Ah? Con logrando la mayor eficiencia en calidad del calostro, nos aseguramos la sanidad de ese periodo del ternero donde no lo podemos, hasta los 3 meses todavía no lo podemos vacunar, qué sé yo. Bueno, sabemos que la madre le garantiza la inmunidad vía calostro. Y bueno, como vos decías, un vientre malnutrido, ya lo estamos, pobrecito, ya lo estamos castigando con baja calidad del calostro que mame. Muy bueno, Sergio, tu acotación, y verdaderamente me hiciste acordar, y está bien, digamos, existen vacunas que vos das preparto para que al momento del parto el ternero nace y, digamos, tenga sus anticuerpos altos de diferentes cosas, por ejemplo, de diarrea blanca, ¿no? Hay vacunas que se dan preparto para que Escherichia coli, rotavirus, para que cuando sea el momento de nacido, ese ternero ya tiene defensas, por lo menos hasta el día 50, posparto, de defensas traídas de la madre por las vacunas, ¿no? Hoy estabas mencionando el encierre, ese encierre tan delicado que hay que hacer, de esa vaca preparto, 60 días antes de parir, para darle, depende si es vaquillona, doble dosis de esa vacuna, y yo particularmente también ahí le doy cobre, por el hecho de que el cobre hace depósito hepático en el ternero, y el ternero ya le estamos garantizando su aporte de cobre también para su primer inicio de vida. Así mismo. En el caso de nosotros, recomendamos dar la Mantina Premium, que es cobre y zinc, y recomendamos también dar Olivitasan Plus en ese momento, 60 días antes, y después, al momento del parto, dejar parir. En el caso de la vaca de cría, digamos, la vaca, como hablábamos el otro día, dejar que nazca su ternero normalmente, ponerle curavichera, curar el ombligo y dejarlo que el ternero se endurezca, no tratarlo enseguida, no manosearlo en el primer día de nacido. Gente se desespera y enseguida se baja el paisano y le hace todo al ternero recién nacido. No, dejalo que el ternero esté mamando tranquilo su calostro y al día 3, 4 posparto recién ahí empezar a toquetearlo, ¿no? Y con más razón en vaquillonas. Con más razón en vaquillonas. Hay algunos que por
por la eficiencia de recuento de stock, de caravaneo, quieren eso, hacer toda esa intervención sobre el ternero. Algunos incluyen hasta la castración, la gomita, más caravana, y en un rodeo de vaquillonas que pobrecita, ella está, como mencionabas, en su primer parto, en el susto que tiene, que no sabe qué le pasa, que ahora un ternerito chiquito la sigue, la corre, y bueno, y le mama y la tiene que dejar, pero bueno, y todavía el paisano que la corre le voltea el ternero. Bueno, entonces, yo siempre hago hincapié ahí que eso, desde las bases del bienestar animal, tratar de molestar lo mínimo posible a la vaquillona. Y nos vamos a asegurar que generar el vínculo de vaquillona con su ternero y garantizar el calostrado. Porque si no, toda esa vacuna que le dimos, el encierre, todo lo que sea que era apuntando a ese ternero, si el ternero no calostra en los primeros 6, 8 horas de vida, el calostro no se aprovecha. Así mismo. Sumado a lo que decía el doctor Comay, la calidad de calostro, a veces en rodeos grandes, siempre tengo un lote que aparece en las diarreas. Y la calidad de calostro se mide sangrando al ternero después de haber mamado calostros por la yugular, y se mide la cantidad de proteína de ese sangre para ver si el calostro que mamó incorporó la cantidad de gamaglobulinas que tiene que medir. Es decir, guarda, porque hay genéticamente animales que son malos dadores de calostro y que yo tengo que retirarlos del rodeo. Cuidado, si la calidad de calostro no solo interviene en las vacunas, sino que a veces genéticamente hay animales que son malos dadores de calostro y yo los tengo que sacar del hato. Yo nada más que decirles, yo quiero agradecer profundamente al doctor Comay por la colaboración y la orientación en muchas cosas, en las charlas previas que hemos tenido antes. También a Miguel Viñuelas, por toda la paciencia. Viñuales. Viñuales, tengo un problema con los apellidos. Viñuales, disculpa. También agradecer, digamos, al laboratorio Alevet y a la agroveterinaria Yang por la oportunidad que nos dan de poder intercambiar una opinión y producir más cantidad de terneros por vientre entorado. Ese es el objetivo. Exactamente, Miguel, Enrique, perdón. Eso es lo que buscamos desde Zona Campo, como siempre decimos, buscar mejorar la rentabilidad del productor argentino, y bueno, tratar de estos aportes que siempre son útiles, tratamos de que sean prácticos, sencillos de entender y bueno, que todos lo puedan aprovechar. Por supuesto, te agradecemos a vos, al laboratorio Alevet también y a la agroveterinaria Yang, por supuesto. Enrique, por mi parte, un gusto de vuelta hablar con vos. Y le comento a Sergio que como vos el otro día estuviste, Sergio, en el campo, no llegaste a tiempo para la entrevista, te perdiste la previa porque no tenías señal. En la previa, bueno, uno siempre hace un diagnóstico e indaga, igual que hacen ustedes, pero bueno, con el entrevistado. Y me enteré que Enrique trabajó durante 15 años en diferentes países del mundo sobre el tema de ganadería tropical y subtropical, que es algo que realmente hemos tratado poquísimo en Zona Campo y me pareció apasionante como para traerlo. Así que reitero el compromiso que tenés, Enrique, de un tercer encuentro para abordar específicamente eso. Cómo no, con sumo placer para mí. Espero pueda aportar algo. Sí, cómo no. Para desasnarnos de todo ese tipo de manejos especiales que no. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buenas noches.